estamos Infancia bien. y adolescencia. Primera infancia. Infancia y adolescencia. Sí, primera infancia sería hasta 5, Sí, ¿no? sí, Nivel sí, inicial. la infancia. Y niñez sería de 5 a más o menos 11, 12, que termina la escuela primaria, y después sería ya adolescencia. En realidad es preadolescencia técnicamente, pero vamos a decir adolescencia en general. Vamos a hacer una cosa de entrada para saber de qué estamos hablando. Se olvidan de todo lo que saben del lenguaje, por favor, y de poesía también. Olvídense, traten de abrir la mente para otra cosa, open mind. Pero a mí me gusta más en italiano, aperta la testa. Bueno, ¿qué es poesía infantil? Digan la boca, dejar lo que se les ocurra. ¿Qué es poesía infantil? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es? Conjunto de versos Conjunto de versos. con rimas. A ver, ya lo que se les ocurra, Destinado a niños. Esperen. Yo dije que es conjunto de versos Con rimas. con rima. Consonantes. ¿Con rima? ¿Ya me estás definiendo consonante? Yo dije para la infancia, no más adelante. Está bien, Para lo que pero es dijiste de- consonante. Sí. Bien, entonces con rima, consonante. Para lo que fue mi experiencia docente. A ver, ¿qué otra cosa se les ocurre que es poesía infantil? Además de un conjunto de versos con rima, consonante. Para mí los versos que van diciendo los niños naturalmente cuando tienen 2, 3 años y que empiezan a repetir poesías que vienen desde la cuna, de las abuelas. Entonces vos estás diciendo que es repetición de lo que ya... No, repetición o recreación también muchas veces. Recreación. Sí. Recreación. En el sentido de recrear. Exacto. Ok, entonces le vamos a poner un... recreación. ¿Qué más? No puede ser esto solamente. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias. Enseguida les doy una fichita. Sí, pero la poesía también es sentimientos, sea infantil o sea Sentimientos. sentimientos. ¿Hay el lugar? Sí. Ay, buenísimo, gracias. ¿Está por alguien? Sentimientos. Ok. Iba a decir versos con vivencias propias, sentimientos propios. Bueno, ahí está, sentimiento, Sí, convivencia sentimientos, propia. vivencias. Convivencia propia, ¿estaría bien? Sí. ¿Qué más? Que tenga algo de los juegos que hacen los chicos. Que tenga Algo de los juegos. juego. Que sea como unos juegos y con humor también. Juego y humor. ¿Algo más? Mucho ritmo. ¿Sí? Ritmo. Tiene que ser movediza. ¿Ritmo poético puedo poner? Sí, podés agregarle el poético. Bueno. Sí. ¿Algo más? También puede ser disparatada, no tiene que seguir. ¿Lo podríamos poner dentro del humor? Claro. Sí, disparate. Bueno, acá voy a poner humor, disparate, ¿les parece bien? Sí, risa. Yo para tomar todo lo que dicen ustedes. Se terminó el desarrollo. No hay problema. Yo diría disparador de la La imaginación. Disparador de imaginación. No sé si Ah, también disparador de qué? De imaginación. Ay. Sí, se me acabó el pizarrón. De imaginación, ok. Perdón, Palabras simples. ¿Algo más? Palabras simples. Palabras, sí. Claro. O sencillas, no sé Sí. cuál sería la palabra. Elegir temas del mundo de los niños, cercanos a ellos. Pero ustedes se acuerdan cuál era la consigna que yo dije? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué es literatura? ¿Qué es poesía infantil? Si vamos a cómo la usamos, bueno. es otra cosa. Estamos hablando de qué es. Dije que íbamos a meter la mano en la materia, pues ya estamos tratando de averiguar qué estamos haciendo aquí juntas y qué vamos a desbrozar, por decirlo en forma poética. Algo. Porque el trabajo final es una antología que va a ser cada una de ustedes con cualquier poesía que elijan, la selección va a ser propia y me van a
de alguna manera determinar, explicar por qué han elegido ese grupo de poemas con las características que vamos a trabajar juntas. Esa es la idea. Me parecía que era lo más operativo para ustedes, llevarse una antología propia, pero con cierto criterio de selección que ahora vamos a ir trabajando. Bueno, vamos a lo que infancia, adolescencia. Y adolescencia. Porque yo puse en el módulo es lenguaje poético para niños y adolescentes. Bueno, de todo esto que me han dicho hay muchas cosas que sacar. Por ejemplo, hay cosas que son de forma y otras son de contenido. En principio, ahí para una definición no nos sirve. Como está ¿Podría dar completo. una, profe? ¿Cómo? ¿Podría dar una? Sí, a eso vamos a llegar. A eso vamos a llegar. El tema es el siguiente. Todo lo que han dicho es factible en el lenguaje poético. Ahora, les voy a decir desde dónde parto yo, o por lo menos esta cátedra. Puede haber otras, otras miradas. Yo parto desde la lingüística poética. Por lo tanto, el lenguaje lo hago de goma, para decirlo en forma coloquial. Es decir, vamos a ver cosas más que vamos a desentrañar de otra manera. Olvídense de los collages. Pero todo lo que sepan del lenguaje hasta acá va a servir. Todo va a servir. Pero lo van a trabajar a lo mejor desde una mirada distinta. Es mi objetivo desde la cátedra que ustedes puedan hacer esto. ¿Qué pasa aquí? Palabras sensibles. Por acá ya hay como una mezcla. Esto se llama sinestesia. Las palabras, sinestesia es cuando se unen dos sensaciones. Por ejemplo, decimos rojo chillón, es una sensación visual y auditiva. Palabra sensible, palabra es semántica, es conocimiento, es razonamiento. Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy la secretaria de Cultura. Ah, no la conocía, disculpe. Mucho gusto, candidata. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, encantada. Mucho gusto, mira, si no esté para la gente de más. Ahora que quieren ver la sala, nada más. ¿Cómo no? Si quieren pasar, pueden Sí, pasar. un segundo nada más. Sí, estoy en el módulo de poesía para niños. Un segundo. Buenas tardes. La señora profesora está dando clase. Sí, Bueno, aquí está la sala. Muy bien. Bueno, gracias. De nada. Bueno, entonces esta sinestesia, para hacer una definición o para saber de qué estamos hablando, una cosa que les tengo que decir, urgente, perdón, me olvidé. La diplomatura tiene diferentes módulos, pero también tiene diferentes temas. Este tema de poesía infantil y para adolescentes, este es el módulo primero, 12 de abril, vamos a ver el qué. ¿De qué estamos hablando? En el módulo segundo, que es el 16 de agosto, vamos a ver el cómo está hecho eso para los niños. Y en el tercer módulo, que es el 6 de septiembre, vamos a ver para qué y para quién. Sería la parte de la transmisión de lo poético, de qué manera transmitimos lo que vamos a seleccionar. Es decir, que esto es lo que alguna pregunta, estas serían las tres partes en las que dividí el material poético pensado para dárselos a ustedes en una diplomatura. ¿Está bien? Bien. Hay una cosa que estuve viendo cuando navego por ahí por internet, encuentro cosas. Hay un grupo en México en este momento, y ya desde hace varios años, que está haciendo una diplomatura también. Es el grupo Ibero-Lig. O sea, sería literatura infantil juvenil ibérica. Ellos siempre tienden más a la parte española. Una cuestión de cultura, nada más. Entonces me fui a ver los módulos, digo, ¿qué dan? Bueno, los módulos son menores, menor cantidad que los nuestros, y para poesía, que sería como nuestro tema, dice la literatura y crítica literaria destinada a la infancia. Así que también está el aspecto de cómo se lo damos a los chicos. Por eso no estoy tan desubicada. Se ve que en otras diplomaturas el tema más o menos se toma. Así que no, fue una satisfacción para mí darme cuenta que no estaba tan errada como había enfocado el tema. Pero vamos a lo nuestro, esto es lo que han dicho. Esto, entonces, palabras sensibles, esto me hablaría de, por supuesto que la materia prima con la que trabajamos en poesía, y trabajan los poetas y los chicos, y los que leemos poesía, por supuesto que son las palabras.
Pero esto de la sensibilidad, por el momento, y después lo explico mejor, lo voy a tachar. Porque, a ver, si me puedo explicar, yo voy a intentar conceptos lingüísticos, traerlos a transmitírselos a ustedes de una manera absolutamente coloquial. No me voy a poner en términos académicos para decir las cosas. Pero esto es uno de los planos de Hensler, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, un enorme lingüista ruso que yo admiro muchísimo, en fin. Pero digamos, ¿por qué digo que nos quedamos con la palabra porque es la materia prima? ¿Por qué digo que la sensibilidad no? Porque, díganme la verdad, ¿qué le hace a la poesía o al niño que lo escucha o al adolescente que lo escucha o al lector que yo diga, a mí me gusta esa poesía? Que a mí me guste o no me guste, ¿qué importancia puede tener? Entonces, en principio, yo no estoy descalificando la sensibilidad. Por supuesto que como lector hay que desarrollarla. Pero lo que quiero decir, no importa la sensibilidad. Importa sí todo lo que vos dijiste antes, que es el disparador de imaginación. Claro, ahí está mi sensibilidad de lectora, pero no estamos hablando del qué, de la poesía no estamos hablando, acá estamos hablando del lector. ¿De cómo? ¿Entienden? Acá estamos hablando del lector. Aquí estamos hablando de la materia prima. Miren que no sabían por lo que ustedes se iban a salir, estoy improvisando a partir de lo que han dicho. El conjunto de versos con rima consonante me preocupa. En el sentido de decir, ¿por qué no asonante? No, claro, porque el chico te dice amarillo, Brillo y vainilla con frutilla, y eso es poesía. ¡No! Justamente de lo que quiero apartarme del versito que nos han dicho y nos metieron en la cabeza. No, la vainilla con la frutilla no es poesía. No digo que sea mala. ¿Los raperos? ¿Cómo? Los raperos. Sí. Anoche uno de mis nietos estaba mirando, está re admirado. Y le digo, ¿qué es? No, porque fíjate, todo rima y lo que más rima y lo que rima. Yo fui a hacer un taller con Bueno, pero yo te entiendo lo que decís. El ritmo rapero es maravilloso. No, el ritmo sí. Entonces lo que dicen también, porque dicen a su manera. No, ya sé. Es su manera de expresar. Ya sé, pero tenía que ver con la rima, me dijo él. Y sí que tiene que ver, porque tiene rima. Lo que pasa es que no es la rima que vos estás acostumbrada, que te enseñaron en la escuela. Consonante o asonante da lo mismo. Mejor, hay poesías asonantes que vas a ver, que son excelentes. Así que en principio sí estamos de acuerdo en que es un conjunto de versos con rima. Vamos a, por el momento, vamos. Y el verso blanco tampoco, si sacas consonante, asonante, ¿qué te queda? El blanco, no te queda otro. Bien, entonces, Claro, todo lo que pasa, tipo de versos. por lo que dice ella, a mí me parece que ella está refiriéndose que el niño más pequeño, claro, la rima justamente también es una ayuda a memoria, es una regla, Yo creo que eso iría es una acá. regla mnemotécnica. Eso iría acá, por Sí. eso lo tomo, no lo dejo. Yo estoy Claro, analizando sí. punto por punto. ¿Okay? Esto entonces, el disparador de imaginación, el conjunto de versos con rimas, ya estamos hablando de cómo se entreveran esta materia prima con esto, con un efecto especial, ¿no? Estoy diciendo eso, bien. A ver, recreación, esto me gustó en cuanto al concepto, pero el primero que recrea es el lector, o el niño que repite, mandatir, no, ¿quién es el que recrea? El autor. O sea que esto de recreación, por supuesto la palabra creación en lo poético tiene que estar presente. ¿Perdón? No, si hablan entre ustedes no las escucho, perdón. Me acerco. No, Sí, te escucho. No, yo entiendo que el que recrea es el lector. Esto es toda una teoría literaria. Yo pienso que Esto el de que recrea el es el espacio vacío que hay entre el que escribe y el mensaje que yo recibo, entonces yo lo lleno con los sentimientos que vos decías antes. Eso es toda una teoría de literaria, de enfocar la crítica, sí, muy interesante. Yo también la Una participo. pregunta, cuando hablamos de poesía infantil, que es lo que usted primero preguntó, ¿hablamos de la poesía escrita o de la poesía que ya viene oral
y tradicional, por ejemplo, se me vino a la cabeza que en el cielo Está las bien. estrellas. El planteo de ella es interesante porque ya estás hablando desde el origen. Es decir, ¿qué origen tiene la poesía española? Eso es un tema. No, pero yo no hablaba del origen, sino Sí, de la no, yo te lo definición. explico con otras palabras. Sí. Es decir, lo oral, o sea, lo que viene de tradición cultural, etcétera, etcétera, es tan válido como poesía como lo escrito. Mira, hay una cosa, la poesía tiene una cosa, pero ¿saben cómo se llama lo poético? Si no es así, llamándole poético, ¿cómo se llama? Poético. ¿Cómo? La poesía sería el término griego de origen. Pero no está Género lírico. Ah, lírico. Bueno, entonces, ¿puedo poner la foto? Que yo no sé. Estos aparatos para mí son muy nuevos. Bueno, viene de la lira, claro. Se llama lírico porque es el instrumento que usaban en la antigua Grecia. Ahora voy a lo tuyo, llego acá, estoy haciendo la historia. ¿Se acuerdan que era la lira? No. Era un instrumento, era la caparazón de la tortuga. Y la concavidad hacía la caja de resonancia. 5 notas. 5 notas, ¿por qué? Porque era el sistema pentatónico. Claro, después del Renacimiento, el que conocemos nosotros, el de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, es heptatónico. Así que cambiamos el ritmo de lo auditivo. Por eso cambian las músicas, inclusive la que no entendemos de los pibes de hoy también, que están en otro pentagrama, pero es todo el cierre, vamos a ver a dónde va. Yo nunca les cierro la puerta a los chicos están investigando, están tratando de expresarse con otro tipo de pentagrama. Igual la pentatónica acá en América, también se escribía con pentatónica, se tocaba con pentatónica. No se ha registrado eso, no está registrado. Más bien el ritmo del castellano. Que hacía Elena Vallarán era pentatónica. No, les decía que era pentatónico, otro tipo de ritmos populares, pero no porque se cantara como poético, es otra cosa lo que decía Leda. Yo la conozco bien a Leda, es una gran especialista de todo el folclore. Pero veníamos al folclore, o sea que el principio, folclore oral, culturalmente obviamente que nos viene de España, recreadísimo en toda Latinoamérica y en nuestro país, en cada provincia hay versiones de lo mismo, de un montón de cosas recogidas por nada más y nada menos que Berta Vidal de Batini, que tiene 7 tomos en donde todo lo tradicional en cada provincia se ha recreado de una manera distinta, así que todo es válido, pero también lo escrito. Pero llegaba al Renacimiento. ¿Por qué el Renacimiento? Porque en el Renacimiento se abandona el ritmo pentatónico que además siempre tenía a la poesía y a la música ligadas. Entonces, al escribirse, porque aparece la imprenta, viva Gutenberg, a 1470 ya la poesía escrita abandona la música de canción, pero le queda todo el ritmo y la musicalidad y todo el juego, todo esto que podría ser todo fónico, fonológico, le queda íncita, es decir, ya le es propia. No es que no es. Una poesía si no suena de una manera distinta al lenguaje habitual no es poesía. ¿Estamos? La foto próxima puede ser. Gracias. Ay, vos estás en doble comando. Yo te la paso. ¿La puedes poner ahí? Eso se debe poner en aquella pared. Lo que pasa es que no trajimos nada para elevar, bueno, pero a lo mejor no sé, si puedes, si no puedes, no puedes. Nada, es simplemente para ilustrar lo que estaba diciendo, porque siempre parto del lenguaje lírico. La lira, o sea que sí, siempre le llamamos género lírico, ¿verdad? Ahí. Sí. ¿Ven? Sí. Bien. Sí, acá tenemos. Lírico. Entonces viene del instrumento que es la lira, por eso se llama lírico. Pero esta denominación ha quedado un poco en el tiempo, así como la narrativa, ahora le decimos narrativa desde hace unos cuantos años, otras décadas diría, y antes era la épica. O sea que todo cambió. O lo dramático le decimos teatro. Si los 3 géneros
de inicio de la cultura, que sería el dramático, el lírico y el épico, se han transformado en otras palabras que no sabemos todos de qué hablamos. La lira es por esto. Gracias. Es por este instrumento, bueno, en este caso es de madera, o creo que lo es. Sí, no se ve mucho. No, ¿verdad? es que hay mucha luz. Hay mucha luz. Apago esto, de acá, de acá. Sí, pero De acá. Ah, bueno. ahora sí. ¿Ven? Esta es Pero madera, no se esta te es ve a de vos. madera. Ya después se dejó la tortuga de la vieja Grecia, estamos hablando de 2500 años antes de Cristo, chicas. Después se fue evolucionando y ya queda en madera como instrumento musical. Después de acá sale la cítara, la citarina y todo lo que va también para Oriente con otro tipo de ritmo musical distinto. Bueno, gracias, ahora sigo con esto. Ustedes han dicho cosas muy lindas. Bueno, la recreación. Sí, siempre que una cosa muy taxativa, cortita y al pie, pim pam pum. No creo que haya poesía mala. O es poesía o no es poesía. Hay algo que hacemos como ejercicio poético, y me incluyo, que quiere llegar a ser poesía, pero yo pongo la poesía en un estrato un poquito más elevado, pero para elevar un poco la puntería, ¿no? Es decir, porque si no, la vainilla con la frutilla resulta ser poesía para niños, y no. Entonces, la creación, por supuesto, que siempre es con la materia prima palabra, de esta manera o de otras, o muchas formas tiene el conjunto de versos, porque tenemos el romance, el soneto, la décima, etcétera, etcétera. Todo eso que le enseñaron alguna vez a los chicos, se lo aprendieron ustedes en la escuela mal, pero lo aprendieron. Recreación, es decir, vamos a recrear, porque cuántas poesías hablan, por ejemplo, del reflejo de la luna. En idioma castellano, qué sé yo, un millón, 2 millones, no tengo idea de cuántas. Pero todos lo toman una manera distinta, es decir, que siempre es la misma, a lo mejor el mismo tópico literario, que así se llama, recreado de otra manera. Entonces ahí está la genialidad del autor y la genialidad de la recreación de lo mismo. Por eso podemos tener 25 millones de poesías que hablen de la tortuga, pero como no necesita ninguna, es como para entender qué es lo que digo, ¿me entienden? Bien. Entonces vamos al otro sentimiento, convivencia propia. Aquí ya no vamos de lo poético, nos vamos al lector o al niño que la interpreta. Está fuera de la poesía, out. ¿Sí? No pertenece a qué es poesía. Esto es lo que nos pasa a nosotros, o lo que ponemos en movimiento en nuestra psique. Bueno, el juego y el humor y el disparate, todo esto ya es la temática, pero no lo que es. Yo escribí todo lo que dijeron ustedes, pero partimos de la misma base. O sea que esto sería ya ver nuestro segundo módulo, que es el cómo. Que es el cómo se hace con esta materia prima, ¿entienden? Ahí vamos a hablar un poquito de cómo es lo poético para las diferentes edades y de cómo lo podemos abordar de diferentes maneras. Sí. No, quiere decir, el sentimiento, todo lo que no encajaba, Sí. todo eso tiene que ver con el cómo entonces. No necesariamente. A ver si te aclaro un poquito. Mis dos grandes amores son dos franceses que se llaman Delage y Filloliet, a los que sigo mucho en lingüística poética, Daniel Delage y Jacques Filloliet, que lo dicen de una manera mejor que lo que yo te puedo decir. Dice: es investigador de poética, y yo las considero en este momento a ustedes investigadoras de lo poético, porque estamos tratando de meternos en la materia, que se entrega al análisis del contenido, sabe pertinentemente que se arriesga a tomar por componentes objetivos del corpus examinado por él los significados personales que incluyen el lenguaje. O sea, él no lo deja de lado, pero advierte: indudablemente no se trata de mostrar lo que el problema es para cada uno de nosotros cuando lo recibimos y de justificar así el juicio de valor que cada uno pone en el texto. La relación entre el juicio de valor
y la impresión íntima es demasiado compleja para poder ser estudiada científicamente en el estado actual de nuestro conocimiento. Es decir, no tenemos los elementos todavía, porque tendríamos que entrar en la parte psíquica del individuo, de cómo recibe, en qué estado emocional. Se ha hablado mucho de la inteligencia emocional, ¿para qué vamos a poner un concepto científico dentro del otro? No es de la poesía el sentimiento. Que la poesía lo provoque, o que el poeta, al crear o recrear, ponga en juego sus sentimientos propios, ¿sí? Seguro, nadie puede decir que no. Lo que no podemos es darle validez científica a todo eso, porque sería muy subjetivo. La teoría de la intersubjetividad te lo explica perfectamente. O sos objetivo de un elemento, que en este caso, ¿qué es un poema? Es un objeto lingüístico posible de estudio. Entonces, no es lo que yo pienso, siento de ese poema, porque no le agrega nada a la poesía. La poesía es por sí misma, es per se, no por lo que yo digo que es, o lo que a mí me provoca. Con los chicos pasa igual. Ojo, sobre todo, ¿hay alguien que esté con los niños más pequeños, primera infancia? Jubilada. Bueno, yo también, qué gracia. Si es por eso, no vamos a eso. Sí, bueno, eso es muy importante. En primer grado, bueno, tienen 6, 7. Les resuena todo, y ya tienen biografía poética. Una cosa que se llama mucho, ¿vieron? En la terminología docente, es la biografía escolar. Bueno, yo digo que hay una biografía poética. Es decir, cuando vos te acercás al poema, no solo es ese poema, sino se pone en juego, por eso te digo que es difícil cuantificarlo científicamente, todo lo que vos tenés de experiencia con la poesía. Y si tenés malas experiencias, por maestras que te lo han dicho mal, porque ese día te dolía la panza y no tenías ganas de escuchar lo que era una personificación o lo que era un hipérbato, que así nos lo enseñaron por partes y desgajado, eso lo cargas frente a lo nuevo que vas a leer, porque vos no podés ser una tabla rasa que olvida todo. Ojalá lo pudiéramos hacer. Lamentablemente el sayo y la mochila nos pesa todo de lo que somos, pero de lo que leímos también. Miren, Laura Delta tiene una palabra maravillosa que se llama textoteca. Cada uno carga con lo que leyó, con su propia biblioteca. Buena o mala, pero es tuya, es la que vos tenés. Y te carga, porque a lo mejor sacás de ahí algo que te impresionó del tema o de la forma que lo dice, o que te parece que te hace el recuerdo cuando tu mamá te hacía la tostada de chica o la abuela en la cocina, como me ha pasado. Yo, ¿qué tiene que ver lo que estoy diciendo con la tostada que te hacía tu abuela? Pero bueno, la evocación fue provocadora. Está bien, no está mal. Ahora, eso para hablar en una diplomatura de que es poesía, no lo puedo tomar en cuenta. Yo tengo que dar elementos objetivos, lo más objetivo posible. ¿Me entienden por dónde voy? ¡Qué suerte! ¡Qué gusto! Es por ahí por donde me voy a meter. Para hacer, a ver, el poema está ahí bien. No, me aparto un poco de lo que yo pienso, lo que yo siento. Voy a ver qué es lo que el poema tiene que me pueda dar más información poética y voy a sacar más resortes para poder comunicárselo a quien quiero. Porque no hay recetas para dar poesía a los chicos y menos a los adolescentes, como hablábamos antes. Sino que hay maneras de resortes míos que le pueden llegar a interesar al otro. Si yo hago empatía con el otro y puedo entender que va por ahí lo que siente, ¿me entienden? Bien, bueno, esto para... Ya está, ¿cómo se vuela el tiempo? 7:45. ¿Qué hora? Párenme a las 7:30, por favor. ¿Le puedo seguir un ratito más o están muy cansadas? Bien. Bueno, para que te diga, para explicarte simplemente que esto que vos tenés como inquietud, por supuesto que los lingüistas lo han tomado en cuenta y lo estudian. Solo que lo dicen no podemos hacerlo científicamente y tienen razón. Porque imagínate que hiciéramos una cosa
la ciencia, viste que siempre está el problema de que se considera que lo psicológico y lo emocional no es científicamente probable, que es la interpretación de... Bueno, entonces con esto sería lo mismo. Y yo estoy tratando de dar más un elemento objetivo científico. Bien, ¿qué nos falta? Juego, humor y disparate. Bueno, ya les dije que este es el cómo. Y por supuesto después nos quedamos con una de las palabras que son más a lo poético. Este es el cómo que vamos a ver después en el segundo módulo. Y ritmo poético. Me quedo fundamentalmente, si es poético mejor. Ritmos hay muchos. Hay lo que dice Damos Alonso, que es maravilloso, dice que tenemos un ritmo fisiológico propio, ¿no? Que no le damos bolilla, pero el ritmo del corazón, el ritmo de las vísceras, el proceso de la digestión, el proceso de la musculatura cuando se acomoda y tiene que avanzar para caminar más rápido o más lento. O sea, todo eso está estudiado. Y encima había aparatitos de este tamaño maravillosos para ver cuánto quemaste de calorías, cuánto... Sí, todo está estudiado, yo no invento nada. Ese es el ritmo fisiológico. Y ese es el ritmo que algunas veces se puede evocar en el receptor y resuena de una manera distinta. El ritmo. Pero después hay otro ritmo, que ya no sería el fisiológico, eso es el ritmo poético de lo musical en general. No pudimos registrar hace 2000 años atrás, digamos no, Pericles, siglo de oro, ahora sí 500, 2500 años atrás, cómo era la poesía de Safo en la isla de Lesbos. No pudimos, nos quedamos con cachitos así aparecidos en la tabla Rosetta y los juntamos todos, pero no nos dice ni la mitad de lo que decía Safo en eso, para nombrar una poesía de aquellas y de aquellas épocas. Como no pudimos registrar con cualquier aparato como lo podemos hacer ahora, cómo se sonaba eso, lo que podemos sacar en conclusión, corregimos en que eso realmente pasó a la poesía en todos los ritmos que tiene la poesía interna, pero no es uno solo. Cada poesía tiene un ritmo distinto. ¿Y quién lo da el ritmo? Lo da la pausa final del verso, la cadencia, el tono, el silencio, las cesuras, es decir, cuando es en general estamos acostumbrados a que el niño tiene... A ver, no, por ahí no voy porque las voy a confundir y quiero ser lo más clara posible. Si yo les muestro esto, así, sin leer nada, así, les digo, ¿esta es poesía? No, sí, no sé. Por lo que ves. Sí, ¿Esto es poesía para niños? No tienen que leer nada. No. Entonces ahí corregimos, ahí vamos. Es decir, que parece ser que la poesía tiene dos aspectos muy importantes. Uno, visibles, y otro, audibles. Claro. Estos serían los dos elementos fundamentales. Lo visible es lo que vos viste. Esto que es un conjunto, esto, así nomás a la distancia, uno diría, sí, pero además acá hay otras cosas que te dice lo que te mostré. Si yo te dije específicamente esto es para niños, porque el mensaje icónico, obviamente, que está asociado, aunque no puedas leer esto y te das cuenta que es como una ilustración para los más niños. Porque acá hay otro mensaje que es el icónico. Este sería el mensaje poético, este es el icónico. Así que ahí, pero entonces, sacando de todo, si nos quedamos con esto, aparentemente podemos decir que es poesía. Entonces, ¿cómo definiríamos la poesía? Lo que parece que es poesía porque tiene la forma de poesía, no nos quedamos con esa definición porque es muy carente de significado y de sentido. Si no, cualquier cosa podría ser poesía, ¿verdad? Bien, pero entonces como no vamos por ahí, entonces dije elementos visibles y audibles. Los visibles, dentro de los visibles tenemos, por ejemplo, que hay poesías que son así, escritas.
¿Sí? Mostrame la cámara, así lo filmo. Claro. Esta es de Silvia Schuher. Esta también es Silvia Schuher, en un libro que se llama Abra Palabra. Abra Palabra de Sudamericana, sí. Dice, bueno, claro, si no, no se entiende. Escribo palabras y salen dibujos. ¿Será por la tinta o serán versos brujos? Es decir, que la forma poética, bueno, María Elena también tiene esto de la I, que es maravilloso. También tiene un signo de pregunta, ¿no? Claro, Sí, es bien icónica. está preguntando, ¿será? Claro. Y aparte, acá por ejemplo, Isabel Bornemann, en Disparatario, esto les cuento, se llama Cuento para leer frente a un espejo, y hay que ponerse el espejo porque está editado gráficamente en forma inversa. Ahí estamos en Entonces acá viene el juego, ¿no? Además, o sea, los creadores han hecho de lo que quisieron. Y es tan disparate como la edición de María Wolf del Reino del Revés, que vos sabés la tapa y el libro está al revés, porque está impreso de manera que lo des vuelta, porque el juego existe, para darle sentido al título. Es decir, que con lo gráfico se ha hecho muchísimo, pero además para adultos, los caligramas. Los caligramas, eso te iba a decir. Los caligramas son todas saben de qué se trata, si no lo googlean, por favor. Yo no traje ningún caligrama, pero hay caligramas maravillosos para mirar, con toda la forma del corazón. La publicidad los usó, ¿viste? Por supuesto, pero ¿qué no se va a hacer mano a la publicidad, muchacha? Y por ejemplo, María Elena, en una de sus maravillosas, esta de Edith Vera, de las dos naranjas, que no es el libro, yo lo tomé, que tiene la forma de barquito. Yo quisiera ser marinero y hasta el mar escribo. Es otra gráfica también. O sea que de poesía para niños hay, pero lo que quieran tenga. Esta también es de Bornemann, que es lentes de contacto. Y entonces los pone como si fueran dos lentes. Una maravilla, total de ingenio, de juego. ¿Se te cayó el libro? Sí, no, un señalador menos, sí. No, vamos a ver, pero les quería mostrar la de María Elena, que es la de la letra I, el famoso rímel de María Elena, que dice, no me lo voy a acordar, yo tengo muy mala memoria para decir poesía, la tengo que leer. Esto sería para Porque soy aprendiz, soy para la primera infancia, la ¿no es cierto? ¿Cómo? Serían para la primera infancia. La poesía buena es de 0,99. Pero es mi punto de vista. Sí, que corresponden más por temática. ¿Y qué es uno que decía? A la primera infancia puede ser, pero no creo que sea solamente. No, acá estoy en el semanario, creo que está en el gráfico, acá. Esta, perdón, aquí está. Había una nenita en Tacuarí que solamente hablaba con la I. ¡Qué papelón! Un día, delante de su tía, en lugar de papá dijo pipí. María Elena Wolf. Y pone la letra I en su primera edición, lamentablemente después no lo copiaron así las últimas ediciones, y acá hay 42 letras I de la gráfica y todas puestas en el punto. ¿Y después Esto es cómo jugar. lo copiaron después distinto? Solamente ponen el limerick y no ponen la gráfica primaria, la primera, la que salió artículo, en el primer libro, una maravilla. Te digo cuál era el libro, El Reino del Revés, justamente. Sí. Las ediciones acá debe ser difícil hacerlo, o caro hacerlo. Claro, eso es un criterio. Se le deja verlo, digo, pues nunca. Claro, sí, Dentro de la I puso todas las I que se les ocurrió encontrar en toda la gráfica, en todo lo que es tipografía, ¿no? Bueno, entonces queda claro, entonces ¿por dónde vamos? Vamos por otro lado. A ver, bueno, entre todo esto que dijimos, me voy a ensuciar las manos como corresponde a una docente. ¿Cómo no tener después crema a la noche para sacarse el yeso La mochila. de los dedos, por Dios? ¿Se acuerdan? Una vez me agarró una alergia con sartiza que me costó sacarla, pero bueno, Y acá no tenemos.
traje de No, oficina. estamos con la última tecnología, pero al final de cuentas también estamos con la Sí, como con el lápiz y el papel. Bueno, digamos que había 3 niveles de todo lo que han dicho ustedes y lo que también podrían decir otras que podrían venir o ingresar en este momento. Estos son, sí, los planos del lenguaje de Henslow. Pero no importa quién es, eso lo tienen en ortografía, no tiene nada que copiar, porque escribir Henslow no es fácil, además. Bueno, los planos del lenguaje. Había un plano que apunta al sentido, a 3 sentidos. Lo primero que nos dice un poema, obviamente, como cualquier cosa con el lenguaje, es una información. Algo entendemos lo que sea. A veces no entendemos nada, porque las pongo frente a una poesía de Oliverio Girondo y quiero ver qué es lo que entienden, ¿eh? Un sentido informativo. Machismo puro, entiendo yo. ¿Cómo? Machismo puro. ¿Oliverio? Oliverio. Pero genio en poesía. Sí. Absolutamente. No, pero quédate con lo bueno, no con lo... Mira, si vamos a poner todo. Antes estábamos hablando de Cervantes. Si vamos a eso, no podés leer Cervantes. No queda nadie. El Lazarillo de Tormes. Abuso infantil, abuso psicológico, abuso laboral, abuso físico. Escúchame, entonces no podríamos leer nada. No, yo bienvenido Hay que leer, todos. yo digo, leamos en contexto histórico. Si Claro. vamos a leer cada texto en el siglo XXI, no. La fierecilla domada de Shakespeare, claro. que es matar a Navarro. No podés, entonces con Claro. todo el movimiento de liberación femenina, Claro. como se llame, no podrían leer la fierecilla domada. Claro. Se puede leer, se puede leer, se puede interpretar, se Que- puede ver. Claro, lo Estoy podemos diciendo que es leer machista igual. para después ver. Sí, No, sí, bueno, sí, esto todo no lo es lo mismo de machista. antes. No, es lo que vos ese concepto sentís. es actual. Vos Claro. no podés decir, no, discúlpeme, porque esto lo vimos incluso con supuesto. un compañero Sí. de la academia, Sí. con Bustos, Sí, que Marcelo. hizo Marcelo, sobre el autor Gil, ¿cómo es? Constancio C. Vigil. Sí, Ah, Vigil, con Vigil. Vigil. Ah, con Y Vigil. claro, y surgieron estas cuestiones, y yo incluso, bueno, leí un trabajo de él, una tesina, y surgió esto, y yo digo, no, yo no puedo decir que Vigil, con el concepto que yo tengo de hoy, yo no puedo decir que Vigil es machista, que No. denigra a la mujer, no, porque yo me tengo que posicionar Claro. en época, en tiempo y espacio, sin tiempo y sin espacio, porque el espacio Claro. también es importante. Eso se Porque llama no la es lo población mismo. de época. Claro, no es lo Sí, mismo sí, sí. una cultura que otra. Claro. Hay culturas donde se Claro. casaban entre hermanos Claro. y nosotros lo vemos como algo aberrante. Bueno, entonces el espacio y tiempo es Claro. básico. Entonces no digamos, es machista, discrimina. Y obvio, Podés había decir esclavos. que a la luz de los conceptos actuales, eso Exacto. podría interpretarse de esa manera. Que como yo le digo a Claro, los chicos, la luz de digo, los- mira, porque también me dice, profesora, le pegó. Le- Ahora podría decirlo, pero en esa época era lo normal, lo natural, Está bueno. lo básico, lo primario. Está bueno porque amplía todo esto que estamos Exacto. diciendo. Claro. Lo que Sirve no estoy de para acuerdo con mostrar ella, lo no que hoy en podemos día no decir, se sí, hace. podemos decir. Claro. Porque uno No, puede decir no con el igual. concepto de hoy, como lo dice Claro. Graciela. No podemos decir Cervantes era un machista. No, para mí es una equivocación porque es aplicarle un concepto Actual. del siglo Claro. XXI en el siglo XVI, XVII. Entonces, eso es un error Claro. para mí. Es un error de análisis. Y cuando hacemos Claro, crítica, claro. claro, Es la cuando crítica hacemos crítica literaria, literaria que estamos haciendo, claro. tenemos que tener en cuenta eso. Sí, lo, sí, que no, sí. lo que sí yo admito es que hay gente que fue precursora. Claro, yo también. Por eso los estudiamos. Claro. Hoy día es Simón de moderno. Beauvoir, Claro. Sartre. 500 años antes de Cristo.
María Elena Walsh, María Elena. José Eso de Murillo. 500 años que decíamos la vez pasada. Y tienen Son 500 años precursores. más. Lo mismo Claro, los escritores. siempre hay precursores, hay Claro. emergentes Sí, políticos y en culturales. poesía también. Claro, sí. pero sería un error porque yo hoy lo escuché y escuché la citaban a ¿cómo es a la profesora, a Beatriz Arlo, que ella también dijo que si íbamos a aplicar los conceptos contemporáneos de hoy a las producciones literarias, no podíamos leer. Cerremos todo claro. y no se lee nada, pero yo también lo leí a Sarmiento sin estar de acuerdo y es maravilloso. Disculpen, Y pero como escritor es muy bueno. Chicos, estamos viendo la charla, yo me voy a otro piso. Ay, vos tenés que ir a otro, bueno, después Nos vemos a las 9. Sí, bueno, gracias. Cuidado todo este grupete, que después nos veremos nosotros. Pero por un ratito son mías, ¿no? Son todas suyas, profe. Hasta luego. Entonces, estamos conscientes de que efectivamente cuando leemos algo, hay algo que se nos informa, sea la poesía que sea, aún una del disparate, nos dice que es un disparate lo que estoy escuchando, ¿no? Por el aire vuela el chancho y por el río pasa el juez. Claro. Que es una poesía folclórica argentina del mundo al revés. Bueno, o sea, siempre nos informa algo, aunque el sentido esté cambiado. Pero también hay una manera de decir, como decía antes, cuántas poesías en castellano hablan del reflejo de la luna. Muchísimas, pero lo dicen de una manera especial cada una. Entonces podemos decir que hay un sentido expresivo. Pero nos está faltando. Para la poesía, esto viene bien, porque evidentemente informa y lo dice de una manera. Pero nos está faltando otra cosa, que ahora vamos a llamar, y después voy a explicar, el sentido poético. Y esto es lo que lo diferencia del versito. Para hablar de por qué un material poético tiene que tener sentido poético, es porque con estas dos cosas no alcanzan. Supónganse, un simple ejemplo. Está un científico de la NASA, que decir que ve la astronomía y esas cosas del espacio, con su hijo en el jardín, tomado de la mano, 3 años, 3, 4 años. Entonces le dice, ay, mira, salió la luna. Él como científico sabe que la luna no sale, ¿verdad? Pero lo hace de una manera coloquial y a la altura que corresponde con un chico, porque ver para creer. No hay que quedarse con eso, pero el problema es cuando ya somos grandecitos y todavía necesitamos ver para creer. Algunas cosas hay que objetivarlas abstractamente, si no llegamos al nivel de abstracción nunca, ¿verdad? Como esto me está dando mucha gracia escuchar los razonamientos de estos planiterráqueos, estos que hablan de la Tierra plana. Pero escuchar el argumento, porque yo lo escucho como, a ver, son científicos o quieren serlo. Bueno, dame algo convincente para decir, buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante. Pero antes, ahora yo no puedo llegar, sí, no hay problema. Sí. Pero no lo escuché. Que antes de esta hora no puedo llegar, yo cuando No, usted la que viene más tarde. va a pasar todos los días. Me avisaron. Muchas gracias. Igual, bien, venga para acá, que eso se está el doble. Aquí tiene más cuidado. Bueno, entonces, aquí llamamos sentido poético. Una cosa que, si me permiten, de maestra vieja, la voy a hacer a mi manera. Esto lo dejo así. Lo voy a hacer con un dibujito. A ver, ¿qué es? Entonces, para considerar, ¿qué vamos a considerar cada poema? En un universo poético. Desde el punto de vista del diagrama, ¿por qué está entrecortado el universo, que es ad hoc? Está hecho para esto, nada más. Sí, ¿por qué está entrecortado? Porque si hubiera hecho completamente rígido, no estaría de acuerdo con el pensamiento que tengo, que no es un universo ficticio, no es real. No es que vamos a poner en este universo todo el material poético habido y por haber. ¿Me entienden? Algo vamos a tener que seleccionar.
Entonces, ahora, les pregunto, aquí sería, este sería el título, si es que lo tiene el poema, porque hay muchos poemas que no tienen título, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hacer, como habíamos quedado, en que hay formas que se ven. Y habíamos quedado que lo que veíamos, el elemento visible, era que un poema tiene una forma. No voy a hacer un soneto que sería 4, 4, 3, 3, más o menos, lo dejamos hacer. Bien. Hay una preguntita, porque sí, no quiero simplificar para no redundar en lo que ya sabes, pero tampoco que se nos va el tiempo, porque después se vuela todo. ¿Dónde pongo el autor? Piensen bien. ¿Dónde pongo el autor? Ahora al final. No te escucho. Abajo, al final. ¿Acá? ¿Acá? A la derecha. ¿Afuera? ¿Adentro? Adentro y ¿Adentro? del universo ¿Adentro del universo? Pregunto, no sé. ¿Vos tenés que yo te traigo las cosas fáciles? Es para pensar esto, no. Mueva. ¿Dónde va el autor? ¿Adentro? Afuera. ¿Quiénes piensan adentro? No, el autor debe estar en un universo poético también, creo, ¿no? Para crearlo. No sé, es tu cuestionamiento, yo lo tengo claro, pero bueno, será adentro. Yo afuera. Afuera. ¿A usted qué le parece? El autor, en un diagrama, el autor de poesía, ¿lo pondríamos adentro o afuera? Abajo del título. Abajo del título. Bueno, hay distintas, como ven, hay distintas posiciones. Yo no tengo la solución, le voy a decir lo que dice la lingüística, que por lo menos es una palabra más autorizada que la mía. Bien, el autor tiene razón, está dentro y afuera, no abajo y arriba del título, está dentro, está íncito en el poema. ¿Dónde? Entonces, en vez de poner al autor, sí, lo voy a dibujar, permiso. Las que escriben, que sé que acá hay varias escritoras, siéntanse representadas. El autor queda afuera. ¿Por qué? Por lo siguiente. El autor está dentro, con todo su mundo imaginario, todo lo que pusimos antes, su manera de ver la visión del mundo, su cosmovisión, sus sentimientos, sus vivencias, su juego de palabras, sus ritmos, y también los disparates y el humor, lo que tenga, están adentro del poema, pero de una manera muy especial, en lo que vamos a denominar personas líricas. Este sí que es un concepto nuevo para ustedes, porque no es el habitual en los libros sobre todo los libros docentes que se dedican a estas cosas. El autor está dentro de las personas líricas. ¿Quiénes son las personas líricas? ¿Quién habla dentro del poema? ¿Cómo? Se le llama yo poético, persona lírica, o también de qué otra manera. ¿Alguien tiene otra nomenclatura? Bueno, son las famosas pronombres personales que están dentro del poema. Por ejemplo, están los singulares que serían desde el yo, el él, obviamente con acento, y también el usted. Usted es la culpable, se dirige a usted, no se dirige a otro, ¿no? ¿Ve? Como el usted también está. El usted y en los plurales, solamente ellos y ellas, y ustedes. Ellos, ellas y ustedes. Que están dentro del poema. Entonces, lo que quiero decir con esto es, quiere decir que el autor, lo voy a respetar, en su tiempo, con sus características, en su propia trayectoria, si es la primera etapa de su producción, si es la última, si es la del medio, la más exitosa, etc., lo voy a considerar, pero lo voy a tener que ver como parte del poema. Es decir, que el que dice el poema está íncito en el poema, no puede estar afuera, del análisis. Todo esto es para hacer análisis literario y para seleccionar una poesía. Todo esto sigue mucho más. Esperen que recién empezamos. Bueno,
Es decir, no las quiero asustar. Todo esto igual se come con pan y queso, ¿eh? No les voy a poner nombres extraños lingüísticos que no se puedan acordar. Esto simplemente lo que intento es que tengamos una mirada, a ver si podemos tener una mirada en conjunto y distinta de lo que ya traían, para poner un poquito, ¿cierto? Para que nos pongamos de acuerdo en un cierto orden. Que no es único, pero bueno, lo lamento, es el de esta cátedra. A lo mejor los hados del destino, el factum, como quieran llamarlo, el horóscopo, no sé cómo, pero nos hemos reunido aquí hoy en esta coordenada de tiempo y espacio, nos reuniremos 2 días más, y en esta coordenada de tiempo y espacio las cosas, este universo nos pertenece. Esto que estamos generando y creando ahora, que creamos un universo, nos pertenece. Y podemos tener la libertad justamente de decidir cómo lo vamos a desarrollar. Esta es mi idea de lo que es tomar un género literario y tratar de meter mano adentro de él. Esto sería entonces el universo poético. Pero no. Si ustedes ya saben y la conocen, por eso la traje ya hecha, porque la re que te sabe, esto sería lo mismo que lo que dijo Roman Jakobson después de la Segunda Guerra Mundial, y con el lingüista que más han seguido todos en todas partes del mundo. En todas partes del mundo se lo reconoce por su obra con respecto al lenguaje, y por supuesto que hizo hablar de las funciones del lenguaje, que además se las cuentan a todos los chicos en todos los programas del país. Esas funciones serían la referencial, que es la que se centra en el contexto o referente, ¿sí? El ambiente. Por ejemplo, una poesía para niños que habla del referente es Mambrú se va a la guerra. Mambrú se va a la guerra, chiribín, chiribín, chiribín. Por ejemplo, está ahí centrado en el referente, no se centra en lo que le quiere decir al niño, se centra en el referente. Es Mambrú y se fue a la guerra y dice dónde y por dónde vendrá y qué es lo que le pasó y que se murió. Entonces, ese es el referente, ¿bien? La metalingüística es cuando ya el lenguaje habla sobre sí mismo. Y esto sería que se centra en el código. ¿Cuál es el código? El de las palabras, el que nos da el sentido informativo. ¿Ven cómo todo está relacionado, no? Bien. Después también tenemos la conativa o apelativa, que se centra en el receptor. ¿No? Esto sería, yo digo ejemplos fáciles para no estar sacando 20 millones de poesías cada 5 minutos. Después les voy a dar un corpus. Compresa. Obviamente que está usando la apelativa o conativa. Te estoy conminando a que hagas así, saca la tarjeta para gastar y que yo cobre. Obvio, evidente que es apelativo y conativo. Algunas poesías tienen este sentido, sobre todo las maestras jardineras, que dicen, por ejemplo, aguardar, o si no, por ejemplo, la lechuza hace... Bueno, ahí estoy apelando a que te calles la boca, obviamente que sí. O sea que no es una cosa de los grandes lingüistas y las estratosferas de los científicos, sino que lo podemos ver en todo lo que tenemos a mano. Por eso yo en los ejemplos siempre trato de bajar los conceptos allá por allá arriba. Otra, la emotiva, y por supuesto, cuando es dirigida al emisor, es decir, yo me dirijo a ti, ¿no? ¿Cómo es esa? Digan ustedes los ejemplos. Y te hablo con el corazón. Sí, pero decime algo más. La Rorro, mi niña. Por ejemplo, ahí está. La canción de cuna de ella. Hace falta que te diga. Hace falta que te diga que me muero. Es evidente que es toda una expresión del que emite. Bien, muy bien, me gustan esos ejemplos así, más acá, ¿eh? Y después está la fática, que es la del canal, mantener el canal abierto. Por ejemplo, también es bien claro cuando queremos mantener, por ejemplo, la lechuza también es fática, porque una función no tiene por qué ser excluir a la otra, a veces la junta, ¿no? La lechuza,
es evidentemente enfática, porque quiero mantener el canal atencional. O, oigan todos mi canción, siempre igual, nunca deja de sonar. O cuando la maestra marinera dice tapa, tapita, mantener el canal abierto de atención. Muchas veces ven a los grupos de chicos pequeños, de 2, 3, 4, 5, maestras de primaria sobre todo, que nos han dicho muchas veces, ¿cómo hacen ustedes para que nos escuchen? Porque ellas no pueden hacer eso. Yo, bueno, para hacerlo de otra manera. ¿Por qué no? Digo, porque ella una vez me escuchó que yo le decía para bajar la escalera que era un batifondo total cada vez que bajaba un curso por la escalera más de 40, decía, pero hoy nos ponemos los zapatitos de seda, otro día nos poníamos los de algodón, etcétera, etcétera. Las que son maestras jardineras me entienden. Y las maestras de primaria anheladas. ¿Cómo logran ustedes eso? Le digo, es por la edad, no somos nosotros. Pero también es un mensaje, porque estábamos en la edad en que lo real y lo fantástico tiene una línea muy sensible, que por eso Marilena pudo hacer lo del disparate que hizo para niños hasta una determinada edad. Después ya les aburre los chicos. Claro. Es decir, también eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, cuando pasa la adolescencia o preadolescencia, la cuestión con la poesía para adolescentes, para la selección de las que quieran, la poesía pasa por la temática, no por la forma. Obviamente que va a pasar por los intereses de quienes entienden. Bueno, pero además hay otra, que es la función poética. Dice Jacobson, no yo. Esto sale del famoso circuito de comunicación, que no lo hice porque sé que lo saben de memoria: emisor, receptor, canal, el código compartido, el feedback, etc. ¿no? Es la teoría de la comunicación de Jacobson, de Roman Jacobson, la que usamos siempre, la que se dijo siempre. ¿Por qué dirá poética? Centrada en el mensaje. No lo habían pensado, la vieron 20 veces esta función cuando estuvieron a Roman Jacobson. Pero, ¿por qué dirá poética? Esa sería una buena interpretación, a lo mejor también la comparto contigo. No sé por qué lo digo. No, pero es que digo la verdad. Yo creo que quiere decir que, digamos, como decíamos antes, el efecto de la luna y el científico de la NASA. Hay un nivel coloquial, y por supuesto que un nivel científico y un nivel informativo a mayor nivel que el habitual, que el corriente, sin decir que sea ni bueno ni malo. Yo no soy juez de nada, nunca digo que es bueno o malo, nada, ni personas ni ideas. Digo, son diferentes a las que yo pienso, nada más. Y de esa manera creo que también él quiso ponerlo. ¿Pero por qué? Pero porque lo centra en el mensaje. Y acá está lo bueno. Esto quiere decir, pero claro, si nos quedáramos hasta acá y lo poético tuviera todas estas funciones del lenguaje, como de hecho lo mismo que lo tiene, nos faltaría algo. Nos faltaría algo. Porque en prosa cumple todo eso, ¿sí? La prosa, claro, pero otra cosa es la prosa poética, que en realidad es poesía mal hecha. Para mí, o se escribe en narrativa o se escribe en prosa, pero hacer esas mezclas que hace es una melange, un mix o una mixtura que me parece muy desdibujada justamente en el mensaje. El mensaje es el poético, sí. Ahora, las cuestiones de la... El mensaje es el poético en cuanto a lo que veíamos de Jacobson. Pero entonces, ¿cómo vamos a abordar todo esto? ¿Cómo lo vamos a ver después? No voy a dar, porque quiero adelantarles otras cosas primero. Sí, partíamos de la palabra que dijo Paz, cuando dijo palabra poética en la primera... sensible. En el primero sí que vimos. Bueno, efectivamente, hay una manera
Yo muestro una, hay otras, pero esta es una. Si el poema está hecho con palabras o palabras, ¿cómo lo podemos abordar? De muy diferentes maneras. Como les mostré que lo gráfico, que abarca todo el poema, efectivamente es una manera de abordarlo. Sobre todo algunas poesías que ya vienen en ese envase, en esa estructura, en ese armado, no lo puedo desarmar. Viene así, por lo tanto puedo partir por analizarlo desde lo gráfico. Pero la palabra tiene una forma propia. Es decir, en lingüística la forma de la palabra la estudia la morfología. La forma la estudia la morfología. Por ejemplo, cuando Bornemann dice esto de la pared patética y espletética y todos los versos son así, cuando da vuelta la palabra zoológico, dice que es un lógico zoo. Es decir, todo eso es la forma que ella elige desde lo poético y se estudia desde la morfología. Pero también la palabra tiene un significado, es decir, el sentido formativo, el que nos informa algo entendemos de lo que dice el poema, por más disparatado que sea, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando, perdón que no lo mencioné antes, lo olvidé, estamos hablando del signo lingüístico, que tiene dos planos, ¿no? El significante, perdón, primero vamos a poner el significado, efectivamente, y también el significante. El significado es lo que yo tengo dentro de mi cuerpo mental por la adquisición de la lengua. Por ejemplo, si yo digo árbol, todas tienen una imagen de lo que supuestamente sería un árbol, que hay millones de árboles, pero más o menos las características. Pero el significante es la manera que eso provocó, esa imagen fue provocada, y yo con el significante en castellano árbol. Pero si yo digo tree en el hemisferio norte, a cualquiera que sepa inglés, también le va a provocar la misma imagen. Es decir, que lo que cambia es el significante y no el significado. ¿Sí? Lo mismo palabra tabla, no, mesa. Yo digo mesa en castellano, pero si estoy en italiano digo tabla, si estoy en francés digo table. Si digo en inglés table, es decir, justo idiomas que tienen de base los romances y aparte también el griego y el latín, por eso se puede hacer. La palabra mesa es muy piola en eso porque te abarca todo el idiomas. Bueno, entonces, este es el signo lingüístico. ¿Y dónde está el signo? ¿En el significado o en el significante? Es decir, en la palabra, en el sonido, que es arbitrario. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que árbol es árbol, porque es una convención. Si yo dijera rábol, y todos estuviéramos de acuerdo que cuando yo digo rábol es el árbol, hablaríamos de rábol. Son convenciones. Dejo de lado toda la gramática histórica, es decir, por qué se llegó a configurar la palabra árbol con toda su historia desde la antigüedad, porque eso ya nos excedería en este caso y en nuestro propósito. El signo lingüístico es todo, o sea que el signo lingüístico es la relación que hay entre el significado y el significado. La relación que hay entre el significado y el significante y el significado resulta el signo lingüístico. Cada uno, pero esto es muy, también, no podemos decir, es para la mayoría, pero no para todo. ¿Por qué, Graciela? Porque la palabra que, tan usada en nuestro idioma, tiene un significante, pero no tiene un significado. Y esto es la maravilla, ¿saben qué es esto? Es la maravilla del objeto directo. Claro, porque el objeto directo está hablando con pronombres de algo de cuando la cosa no está. Y esto cuando se usa en poesía y bien usada es una maravilla total. Ya paso a eso para que no perdamos más tiempo. ¿Qué hora es? No, bueno, entonces lo leemos porque ya son 7:25 y les quería dejar un ratitito y volvemos. Ahora, ¿cuándo sigue la clase tuya? ¿Recién en agosto? Sí. ¿En serio? Bueno, así están establecidos los módulos, sí. Módulo. Esto queda aquí. No, está bien. Esto cierra hoy, no te preocupes. Esto
cierra hoy el qué. No, no me preocupo, pregunto. Por Dios, déjeme hablar. Claro, lo que pasa es que vos llegaste después que yo lo dije, por eso te No, no, pero me refiero a todos los viernes otros profesores va a ver. está establecido, está estructurado Está así. establecido así y después la seguimos en agosto y después en septiembre. Por eso es que así, la diplomatura de todo este año, y después creo que tiene un segundo, ¿verdad? Ya está, ¿no? No, no. Quería ver mostrarme ese. Esto. Sí, pero también hay que sacar Ese solo.